Vamos a comenzar hoy con el último tema de esta parte de la DFT, donde vamos a analizar otra transformada, que es la transformada coseno, llamada DCT. Como os indiqué el otro día, el interés obvio de esta transformada es que es muy utilizada en compresión de imágenes, muy utilizada en compresión de audio, está dentro de todos los aparatos MP3 con los que mucha gente oye música, y en imágenes es profusamente utilizada. Vamos a justificar primero por qué la necesidad de otra transformada cuando ya tenemos una tan potente como la DFT, que además tiene un algoritmo rápido como la FFT, y como hemos visto con la FFT podemos hacer filtrado en tiempo apoyándonos en el dominio de la frecuencia y tenemos un control absoluto de la señal. La cuestión por la que la necesidad de introducir una nueva transformada viene del hecho de que la DFT es como muy redundante. Aquí veis como cuando estamos hablando de señales reales, la DFT tiene ciertas propiedades de simetría. Por ejemplo, h de menos k es igual a h conjugado de k. Eso quiere decir que si yo conozco la mitad de los valores de la DFT, es como si ya conociese los otros, la otra mitad, gracias a esa simetría, ¿no? Entonces, si utilizo todos los valores de la DFT, estoy usando más información de la que debo, porque no hace falta tanta información. Es redundante. Y en segundo lugar, hay una propiedad importante de la DFT que tiene relación con el hecho que hablamos al principio al introducir la DFT, cuando dijimos que la DFT toma muestras en el espectro y está relacionada en el tiempo con la extensión periódica de la señal. ¿Os acordáis? Al principio de toda la discusión de DFT dijimos, si se toman muestras en el tiempo con periodo 2 por pi partido por n, este hecho está relacionado con la extensión periódica de la señal con periodo n. Imaginad que tuviésemos una señal que toma estos valores. Por ejemplo, esto sería 3, 2, 1, menos 1. Imaginemos. Entre 0, 1, 2 y 3. Y queremos hacer su DFT de 4 puntos. Por tanto, se corresponde con la extensión periódica de periodo 4, que en este caso, además, no importa, ¿no? Porque son 4 puntos, perfecta la DFT. Pero fijaos cómo es la extensión periódica. La señal tiene cierta parsimonia, si hacemos una envolvente, un plot ahí, ¿no? Pues va bajando suavemente, y aquí pues lo lógico es que siguiese y luego suavemente subiese, si fuese parsimoniosa. Pero no lo es porque lo fuerza la periodicidad que le estamos introduciendo al utilizar la DFT. Y fijaos que al llegar al punto 4 da un salto, ¿no? Entonces, si hiciésemos un plot, tendríamos que aquí se da un salto gigante, ¿no? Luego vuelve a bajar suavemente, luego da otro salto gigante. Cuando una señal da un salto grande, lo que ocurre es que estamos introduciendo alta frecuencia. Se está moviendo muy rápido y hay un salto a alta frecuencia. Esto quiere decir que la DFT no va a tener mucha prioridad por las bajas frecuencias. La DFT nos va a meter información en todas las frecuencias. Y vamos a ver, después de introducir la DCT, bueno, viendo algunos resultados, cómo la DCT, la nueva transformada que vamos a introducir hoy, tiende a compactar la información espectral en las bajas frecuencias. ¿Cuál es la importancia de este hecho? Supongamos ahora que tuviésemos que comprimir una señal, porque necesitamos transmitirla o almacenarla y tenemos un número determinado de bits y no más. Por lo tanto, no tenemos toda la capacidad del mundo para almacenarla, sino que por algún sitio tenemos que hacer hueco, porque no cabe. ¿Por dónde hacemos hueco? Si tenemos una transformada que compacta la información en las bajas frecuencias, bueno, podríamos utilizar una técnica que es, si me das muchos bits, pues le asigno todos los bits a todas las frecuencias. Si me empiezas a quitar bits, los empiezo a retirar de las altas frecuencias. ¿Por qué? Porque necesitan el mismo número de bits para ser representados, pero en realidad contienen poca información de la señal, porque la señal ha sido compactada en baja frecuencia. Entonces me borro información en alta frecuencia, no pierdo mucho, la imagen no se descompone, si es una señal de voz tampoco, de audio no se descompone demasiado, y con menos bits soy capaz de encajarla. Con la DFT eso es más complicado, porque la DFT no tiene ninguna querencia por ninguna parte especial del espectro, por lo tanto no tenemos
ninguna regla fácil para decir cómo asigno los bits con la DFT. Con la DCT es muy claro. Bueno, hecha esta introducción, bueno, esta es simplemente para indicar efectivamente que si nos fijamos en la parte real y la parte imaginaria, bueno, pues hay una redundancia, como hemos comentado, ¿no? Ahora, si tuviéramos que introducir la DCT desde el punto de vista un poco más matemático, ¿qué es lo que hemos hecho con la DFT? Nosotros aquí lo hemos relacionado todo con el dominio de la frecuencia, la transformada de Fourier clásica, y la DFT pues sería tomar muestras en el espectro, como hemos insistido ya tantas veces, ¿no? Pero si lo vemos desde un punto de vista diferente, tenemos una señal x de n y tenemos una serie de exponenciales complejas, las de la forma e elevado a j por 2 por pi partido por n mayúscula por k y por n. Esas son funciones de un espacio de funciones. Un espacio de funciones donde está nuestra x de n. Cuando yo he sido capaz de escribir que x de n es igual a 1 partido por n, sumatorio de x de k por e elevado a j 2 pi k n partido por n, fijaos que desde el punto de vista matemático lo que hemos hecho es, dada una función x de n, hemos escrito esta función como una combinación lineal de este tipo de funciones, de exponenciales. ¿Cuáles son los elementos de la combinación lineal? Ah, justamente los x de k, la DFT. Pero podría haberse visto cómo representar una señal x de n en la base formada por los vectores e elevado a j por 2 por pi por k por n partido por n. Se puede ver así también, porque esos son como vectores de un espacio vectorial. Son funciones, pero a su vez son vectores de un espacio vectorial. Y esas exponenciales, que son n exponenciales, pues generarían una especie de subespacio, ¿no? Bueno, esto probaría que x de n pertenece a ese subespacio. Y se puede generar porque x de n solamente tiene n puntos, y como solamente tiene n puntos, se puede escribir como una combinación lineal de n funciones de ese subespacio, que por cierto conforman una base de esas que llamamos ortonormal. ¿Por qué? Porque cada dos elementos de la base son ortogonales y porque el módulo de cada uno de ellos es igual a 1. ¿Os acordáis de esto? Aunque sea vagamente, ¿no? Cuando se trabajaban con las matrices y con los espacios vectoriales. Esto forma parte de esa teoría, se puede encajar ahí. Y si se encaja ahí, uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué empeñarse en utilizar siempre señales complejas, como las e elevado a j por 2 por pi por k por n partido por n mayúscula? Si normalmente vamos a trabajar con señales reales. Normalmente en nuestras aplicaciones x de n es real, no es imaginaria, no es compleja. Entonces, ¿por qué empeñarse? Entonces, bueno, pues podría surgir la pregunta, dado que utilizamos esas funciones como funciones base, podríamos usar otras. Por ejemplo, podríamos usar cosenos, o senos, que es lo mismo, ¿no? Al final un seno es un coseno con una fase, ¿no? Entonces, puede verse como que la DCT, lo que vamos a introducir ahora, es otra forma de hacer una descomposición de una señal en función de unos vectores que son la base de un subespacio. Solo que el subespacio es el mismo, pero voy a cambiar de base. Así de simple. Desde el punto de vista matemático es un cambio de base. Lo que pasa es que, bueno, lleva a que las operaciones sean un poco más complicadas, hay que ver cuáles son las equivalencias y dónde hay que apretar los tornillos para que todo salga. Pero es lo mismo. Dispongo ahora de una base que ya no va a ser ortonormal, porque los cosenos ya no son ortogonales, pero es una base, y por tanto yo puedo hacer en esa base también una representación de todas las señales que forman parte de ese espacio, ¿no? Así que la DCT forma parte de un grupo de transformaciones, en las cuales lo que haríamos, a ver, dime cuál es la base que vas a utilizar, y ya te digo yo cuál es la transformación que necesitas, ¿no? En el caso de la DCT son funciones del tipo, como ahí escribimos, phi sub k de n igual a coseno de pi partido por n por k por n. Del tipo, porque después en vez de ser eso igual es pi partido por n por k por n más 1, o pi partido por 2n por k por 2n más 1. Son variantes de ese tipo de expresiones. Y todas ellas, cada una de ellas daría lugar a una transformación. De hecho, pues se habla de 4 DCTs, como veremos a continuación. Y la idea vital para poder hacer que esto sirva para el propósito de compresión es, al hacer otra vez una operación de este estilo de representación en función de una base, si hiciésemos
el desarrollo, tal como hicimos para la DFT, nos daríamos cuenta de que también hay implícitamente una extensión periódica. ¿Qué ocurre? Que con la DFT es una extensión periódica de periodo n, pero con la DCT va a ser una extensión periódica de periodo 2n, por el hecho de estar utilizando cosenos. Y entonces yo puedo forzar el tipo de extensión periódica que quiero. Pongamos, fijaos en esas 4 posibles extensiones. Mi señal son las cuatro bolas de color amarillo anaranjado, ¿no? Una forma de hacer una extensión periódica es poner el centro de gravedad en la muestra que está en n-1. Y entonces, fijaos que a partir de la muestra que está en n-1 ponemos la muestra anterior, luego la anterior, luego la anterior, luego volvemos a bajar y volvemos a caer. Es poner el centro de simetría en n-1. Así que la señal va escrita primero descendente y luego ascendente, pero no repetimos el punto que está en 3. Esa es una forma de hacerlo. Fijaos en la siguiente. En la siguiente repetimos todos los puntos de la señal. Está en descendente y luego los hacemos subir. ¿Dónde tenemos la simetría ahora? La tenemos en n-1 medio. ¿No es? N grande menos 1 medio. Ahí tenemos la simetría. La hemos puesto a propósito. Eso es, lo pongo así, lo fuerzo y ya tengo la simetría en n grande igual a menos 1 medio. Perdón, n menos 1 medio. Y luego podría hacer lo mismo, pero haciendo que pasase de positivo a negativo. Las dos de abajo son como hacer lo mismo, pero haciendo que pase de positivo a negativo. ¿Por qué haríamos este tipo de extensiones periódicas? ¿Por qué nos gustarían este tipo de extensiones periódicas? De acuerdo con el razonamiento que antes yo hacía de cara a la compresión de la señal. ¿No os parece que con esta extensión periódica es mucho más parsimonioso que lo que ocurría con la DFT? Es el mismo ejemplo, ¿no? En la DFT no tengo forma de corregir este salto. En cambio, con cualquiera de estas extensiones yo no tengo ese salto, ¿no? En la primera va bajando y parsimoniosamente sube. Lo mismo en la segunda, ¿no? Va bajando y parsimoniosamente sube. La única diferencia es que en la segunda he vuelto a repetir el punto que estaba en n igual a 3. Y abajo simplemente hago que, en vez de subir inmediatamente, baje y vuelva a subir y haga como un coseno gigante. Bueno, eso es para ese ejemplo en particular, ¿no? No nos quedemos enganchados en el ejemplo, por favor, ¿no? Son las ideas, ¿no? Intuitivamente, con este tipo de extensiones yo lo que estoy haciendo es suavizando las transiciones que se producen cuando realizo la extensión periódica, que ahora es una extensión periódica de periodo 2n. Ya os dais cuenta de que ahora es de periodo 2n. He hecho que el periodo sea el doble. Bueno, parece lógico pensar entonces que si a alguna DCT, alguna transformación me conduce a este tipo de extensiones periódicas, es muy probable que esa transformación posea la propiedad de que no va a introducir espuriamente frecuencias altas por culpa de la periodicidad. Y a lo mejor tengo la suerte de que compacta la información en bajas frecuencias. Vamos a quedarnos con la DCT2. Vamos a analizar una de ellas porque no tiene sentido analizarlas todas. Y veréis después que algunas cosas las he dejado para que lo hagáis como ejercicio, que no sea todo aquí desarrollo, que algo quede ahí para que lo trabajéis, pero vamos a dejarlo bien sentado para que ya lo que quede finalmente sea poner la guinda, ¿no? Así que nuestra extensión en x2 de n, fijaos cómo es, vamos a poner el centro de simetría en n menos 1 medio. Y vamos a colocar toda la señal antes de n menos 1 medio y toda la señal a continuación de n menos 1 medio. Las funciones base para este tipo de transformación son las que ahí vienen señaladas. Coseno de pi partido por 2n por k por 2n más 1. O también, como está escrito anteriormente, coseno de pi partido por n por k por n más 1 medio. Y os voy a dar la definición de la DCT y la transformada inversa. No vamos a tratar de justificar ahora por qué x de n se puede escribir de esa forma, pero a continuación vamos a ver un argumento por el cual no sería difícil llegar a probar que la DCT y la DCT inversa están relacionadas. La DCT es, como es de la familia de las transformaciones
basadas en ese tipo de expresiones, pues tiene una expresión parecida, semejante. X de ct de k, pues es una expresión donde hay un sumatorio de x de n por las funciones base, que son los cosenos que vamos a emplear. Nada nuevo ahí. El que haya un 2 y un 1 partido por n y demás, ya sabéis que depende de que al final aparecen unas constantes y tenemos que colocarlas en el sitio oportuno, ¿no? Pero lo importante es que no se sale del tipo de transformaciones que estamos habituados a utilizar. Que era x de k era sumatorio de x de n por e elevado a menos j, no sé qué. Bueno, pues ahora x de k es igual a sumatorio de x de n por coseno de, en vez de por e elevado a menos j. Es lo que hemos dicho, lo vamos a expresar, pero no en función de exponenciales, sino en función de cosenos. Esa sería la expresión directa. Lo que en la segunda ecuación llamamos xc de k es la dct. No cabía la expresión ahí, en vez de poner x dct he puesto abajo xc para indicar x, esa es la dct. ¿Cuál es la transformada inversa? Siempre que hay una directa hay una inversa, ¿no? Esta es la inversa para la transformada dft. Bueno, pues para la dct la inversa es parecida. Es otra vez sumatorio de x de k por los cosenos. En el otro caso cambiaba de signo la exponencial, ¿verdad? En este caso no tiene sentido el cambio de signo porque estamos utilizando cosenos, por lo tanto no va a haber un cambio de signo. Son los mismos cosenos. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que hay un 1 partido por n, igual que tenemos ahí, y que además de eso aparece otra pequeña función correctora que es beta de k, que es una función muy simple, que toma el valor 1 medio en k igual a 0 y en el resto vale 1. O sea que fuera de k igual a 0, el beta de k como si no estuviera. Y en k igual a 0... tenemos que poner un medio que viene a corregir aquel 2 que hay en la primera expresión. Y ponerse a demostrar que una cosa lleva a la otra y la otra lleva a la una, se puede hacer, pero vamos a dejarlo. En lugar de eso, que es una demostración que podríamos hacer y le echamos aquí unas matemáticas y la completamos, vamos a hacer otro ejercicio distinto, que es relacionar la dct con la dft. ¿Cuál es la relación entre la transformada coseno y la dft? Si nosotros somos capaces de encontrar una relación entre la transformada coseno y la dft, a nadie se le oculta que será muy simple entonces probar cualquier cosa que ocurra con la dct. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos con la dft todo. Ya lo sabemos todo. Si algo soy capaz de relacionarlo con la dft, pues podré probar lo que me dé la gana, porque me paso al mundo de la dft, en la cual conozco todas sus propiedades y vuelvo al otro. Entonces voy a ver si soy capaz de, en un lapso de tiempo breve, relacionar la dct con la dft. Son fórmulas y ecuaciones, pero vamos a ver si somos capaces de navegar por ellas con cierta suavidad. Recordemos estas expresiones, como las tenéis además ahí escritas, si luego tenemos que volver a ellas, volvemos. Y simplemente, donde en la segunda ecuación aparece xc de k, recordad que eso querría decir x dct de k, ¿no? Porque estamos hablando de la transformada coseno, pues xc es la transformada coseno. Por cierto, si alguna vez utilizáis esta dct con MATLAB, MATLAB utiliza una variante normalizada, en vez de 1 partido por n es 1 partido por raíz de n, por lo tanto arriba aparece un raíz de n, o sea, tendríais que ver cuál es la expresión que utiliza MATLAB, porque no es estrictamente esta. Bueno, vamos a ver entonces si podemos relacionar la dct con la dft, paso a paso y con los pasos seguros y firmes. Primero, hemos dicho que la dct va a surgir de una extensión periódica que habíamos representado previamente y que sería, tal como está en esta gráfica, sería tomar de la primera gráfica los primeros 4 puntos y de la segunda gráfica los 4 últimos puntos, ¿no? Si ponemos eso conjuntamente, eso sería la extensión periódica. Ahí lo he partido en dos para que se vea que la extensión periódica se puede poner como la suma de dos señales. La señal de la izquierda, en la cual tendríamos nuestra señal y luego 4 ceros, y la señal de la derecha, en la cual tenemos 4 ceros y luego nuestra señal dada la vuelta. La suma de esas dos es igual a la extensión periódica que planteamos anteriormente como dct2. Es obvio, simplemente ver la gráfica, ¿no? No hay ni que molestarse. La suma de esas es la extensión periódica. Ah, pero ahora yo sé que cada una de esas la puedo describir. La primera es directamente x de n módulo 2n. ¿Sí o no? X de n módulo 2n. Porque entonces tengo que extender por ceros hasta 2n. Si dijera x de n,
pues me quedaría nada más que con n puntos. Fijaos que estoy hablando de los primeros 2n valores nada más, no de toda la extensión periódica, solamente de los 2n primeros valores. Eso es x de n, pero tengo que llamarle x de n módulo 2n para meterle los ceros aparte. ¿Y quién es la segunda? Es verdad que la segunda es x de menos 1 menos n. X de menos 1 menos n. Para calcular x de menos 1 menos n es preferible pensarlo de esta manera. Primero hacemos x1 de n igual a x de n menos 1. Y luego hacemos x2 de n igual a x1 de menos n. Si hacemos esto, concluiremos que x2 de n es igual a x de menos n menos 1. Pero es el procedimiento lógico para pensar qué es lo que ocurre en la gráfica. Primero hago el desplazamiento, después la simetría, y el resultado es x de menos n menos 1. Haced entonces ahora mentalmente el desplazamiento de la señal que tenemos a la izquierda, x de n menos 1, módulo 2n. Dado que es x de n menos 1, no hay que hacer ningún punto se va, porque el que se va es un 0, ¿no? Simplemente se desplaza a la derecha. Así que tendríamos la señal desplazada a la derecha. Empezaría en 1 y acabaría, tal como está en esa gráfica, en 5, ¿no? O en 4, perdón. Empezaría en 1 y acabaría en 4. Y quedaría un 0 al principio, ¿no? Desplazar a la derecha. Y ahora haced x de menos n, módulo 2n. Todos estos puntos se me irían para aquí atrás, ¿no? Y luego al final tienen que viajar al fondo, porque lo tengo que hacer módulo 2n. Luego entonces me da la gráfica segunda. ¿Lo vemos? Primero desplazamos a la derecha, luego reflejamos y luego los ponemos en el intervalo 0,2n, por lo tanto me van todos al final. Así que la gráfica de la derecha es x de menos n menos 1 módulo 2n. Y la gráfica de la izquierda es x de n módulo 2n. Esto ya nos va a indicar que la dct de n puntos va a estar relacionada con la dft de 2n puntos, como es lógico, porque hemos estado haciendo una extensión periódica de periodo 2n, no va a haber una relación entre la dft de n puntos y la dct de n puntos, va a ser entre la dct, la nueva, la coseno de n puntos, y la vieja dft de 2n puntos, solo que ahora hay que encontrar cuál es esa relación. ¿Vale? Bueno, entonces yo voy a llamarle x2 de n a la suma de esas dos señales, tal como está expresado en la figura. Por tanto, x2 de n es el primer periodo de esa extensión periódica de la que antes hemos hablado, que da lugar a la dct2. Una extensión periódica parsimoniosa que lo que hace es ir suavizando las transiciones. Entonces yo puedo escribir que x de n es igual a x de n, perdón, x2 de n es igual a x de n más x de menos 1 menos n módulo 2n. Y le voy a llamar a su transformada dft de 2n puntos, porque esta señal tiene 2n puntos. Ahora hay que tener cuidado porque ya no puedo decir simplemente dft, tengo que dft de 2n puntos, le voy a llamar x2 de k. Así que yo sé ahora mismo cuál es la dft del primer periodo de esa extensión periódica en la que me quiero apoyar para construir la transformada coseno. Si yo sé que x2 de n es igual a x de n más x de menos n menos 1 módulo 2n, puedo empezar a utilizar el conocimiento que tengo de la dft. ¿Quién es entonces la transformada x2 de k? Veamos, dado que es la suma de dos señales, su transformada sería la suma de las dos transformadas. La transformada de x de n, ¿cuál es? Pues la dft de 2n puntos de x de n, fácil. ¿Y quién es la transformada de x de menos n menos 1 módulo 2n? Bueno, yo lo he puesto ahí utilizando directamente una propiedad de la dft, pero siguiendo ese esquema de ahí, siguiendo el esquema que hemos planteado en la pizarra y utilizando las propiedades que conocemos de la dft, no debe ser difícil obtener la transformada. Si x1 de n es igual a x de n menos 1, ¿a quién es igual x1 de k? Es un desplazamiento. Bueno, yo aquí tendría que decir con propiedad
vamos a ponerlo ahora propiamente, ¿no? Porque antes lo he escrito con cierta libertad, ahora voy a escribirlo como debe ser. Voy a hacer x de n-1 módulo 2n. Si hago x de n-1 módulo 2n, la dft de 2n puntos de x1, como es un desplazamiento temporal, será la dft de 2n puntos de x multiplicada por una exponencial, ¿no es? Luego entonces esto es igual a x de k por e elevado a una exponencial, que es e elevado a menos j, 2 pi k, que vale 1 en este caso, 2 pi, partido por 2n. ¿No es? Pero esto viene multiplicado por k, ¿no? Esa es la propiedad que tiene la dft con respecto al desplazamiento temporal. Viene multiplicado por e elevado a menos j, 2 por pi partido por la longitud de la dft, por k y por el desplazamiento, que en este caso es 1. Estoy entendiendo ahí, sobreentendiendo que esas dft son de 2n puntos. Son dfts de 2n puntos. Bueno, ya he hecho x1 de k. Ahora también escribiendo esto propiamente, estoy hablando de menos n, ¿verdad?, módulo 2n, ¿no? Otra vez escribiendo propiamente, ¿no? x2 de n sería x1 de menos n módulo 2n. ¿Qué pasa cuando hago x de menos n? Me queda x de menos k. Era una de las propiedades directas de simetría de la dft. Luego entonces yo sé ahora que x2 de k es igual a x1 de menos k módulo n. De nuevo, módulo n. Pero yo sé que la simetría, como la señal es real, entonces x de menos k es igual a x conjugado de k. Luego entonces esto es igual a x conjugado de k módulo n, o lo que es lo mismo, x conjugado de k, porque en este caso no hace falta decir nada. 2n, perdón. 2n. Y esto es lo mismo que decir x conjugado de k. Entonces, x1 aquí, x2 de k es x1, x1. Y ahora vamos a sustituir el valor de x1. Como esto es decir x1 conjugado de k, tomo aquí el conjugado y me queda x conjugado de k, que multiplica e elevado a j 2 pi por k partido por 2n. ¿De acuerdo? Es una forma de ver eso que ahí estaba escrito como directa, expresión directa. Bueno, se puede obtener a través de este desarrollo. Y llegamos entonces a que, como tenemos ahí en la expresión en donde aparece x conjugado de menos 1 menos n partido por 2n, la transformada es x conjugado de k multiplicado por e elevado a j 2 pi por k partido por 2n. Ya tengo las piezas. Una pieza tiene por transformada x de k. La otra pieza tiene por transformada x conjugado de k por e elevado a j 2 pi k partido por 2n. Ahora hay que sumarlas. Y ya tengo la transformada x2 de k, que es lo que hacemos en la siguiente expresión. Pero yo digo, pruebe que en realidad lo que obtenemos es eso. Así que ahora se trataría de probar lo siguiente. Ya tengo las dos piezas, así que x2 de k es igual a x de k más x conjugado de k por e elevado a j 2 pi k partido por 2n. Si hubiese escrito eso abajo de todo, pues no tendríamos nada que discutir, porque ya lo hemos hablado, es la suma de las dos piezas. Pero nos pide que probemos que esa expresión de ahí se puede escribir también como 2 por e elevado a j pi partido por 2n por k por el sumatorio de x de n por el coseno de pi partido por 2n por k por 2n más 1. Curiosamente, ahí está la dft metida, ¿no? La dct, la coseno, está metida ahí en esa fórmula. Por eso os decía al principio, si yo soy capaz de relacionar la transformada coseno con la dft, todos mis problemas se han resuelto. Aquí lo que estamos ahora es viendo que efectivamente haciendo esa extensión periódica aparece la dct que hemos antes enunciado hace muy poco, ¿no? Ya veis que abajo está la dct. Le quitamos el e elevado a j2
pi partido por 2n por k y nos aparece directamente la expresión de la dct. Pero ¿cómo demuestro que aquello es igual a esto? Y no es difícil, no es que haya que acudir a... No es difícil, son los trucos habituales cuando uno trabaja con números complejos. Claro, hay que buscarlo, casi, está casi. Necesitamos que haya algo más su conjugado. O sea, nosotros, para que aparezca un coseno, necesitamos una exponencial y su conjugada, ¿no? ¿Cómo hago yo para que me aparezca ahí un número y su conjugado? Fijaos que ya tengo x de k y x conjugado de k. Parte del asunto ya está resuelto. Ahora me falta que esta exponencial u otra, por ejemplo, aquella que aparece allí, la que se relaciona con ese coseno, u otra, esté apareciendo como signo más y signo menos. Bueno, pues una cosa muy habitual, un truco, digamos, del oficio de trabajar con expresiones complejas es esta exponencial, partirla en dos. E elevado a j, 2 pi k partido por 2n, se puede escribir como e elevado a j, 2 pi k partido por n, no, perdón, pi k partido por 2n por e elevado a j pi k partido por 2n. ¿No? Porque como es 2 pi, lo puedo partir en 2. Así que, ¿qué pasaría si yo en esa expresión saco factor común e elevado a j pi k partido por 2n? Voy a sacar factor común e elevado a j por pi k partido por 2n. ¿Qué me queda entonces dentro? X de k no tenía ningún factor, luego tiene que aparecerme e elevado a menos j pi k partido por 2n por x de k. Porque si saco un factor común que no tiene, tengo que poner el factor que me lo compensa. ¿Y qué me queda en el otro lado? Bueno, como esto era x conjugado de k multiplicado por esto y multiplicado por esto, saco un factor común y me queda más e elevado a j pi k partido por 2n por x conjugado de k. ¿Hasta ahí estamos? Es una operación muy habitual para ser capaz de encontrar... ¿No estamos? ¿Estamos o no? Para encontrar un número y su conjugado. Porque ahora esto y esto son conjugados. Ya está. Digamos, ya tengo resuelto el problema. Yo ya sé que lo que hay ahí dentro es real, porque es la suma de un número más su conjugado. Solo es hora de hacer un poco más de trabajo para que me aparezca la expresión de ahí. Pero lo importante era llegar hasta aquí. Luego tenemos que entender cómo se llega hasta aquí, porque ahora después ya no va a ser más que escribir, pero entendemos cómo se llega hasta ahí. Es un pequeño truco. Y además es el más habitual cuando se trabaja con números complejos. Cuando tengo una suma en la que estoy muy cerca de que me aparezca algo más su conjugado, lo fuerzo. Lo fuerzo pagando un coste, que es que me aparece aquí un factor adicional, pero desquitado este factor, lo que tengo dentro es la suma de un número más su conjugado, ¿no? Ahora nos falta llegar de allí a esa expresión de acá. Es inmediata, pero bueno, es inmediata de todas formas. Haced un esfuerzo, vamos a dedicarle 2 minutos, es inmediata, pero vamos a hacer, en 2 minutos tenéis que llegar de aquí a aquella expresión de allí. El que lo vea como inmediata, que no lo escriba. El que no lo vea como inmediata, que lo escriba. Estas cosas, mientras no se suda la camiseta, no se entienden. El que lo vea como inmediata no hay más que discutir. Hay quien no lo verá como inmediata y lo tendrá que escribir. Lo que hay ahí dentro es la parte real. Bueno, para esto sí que no tenemos ninguna duda, ¿no? Esto es igual a e elevado a j pi k partido por 2n por 2 veces la parte real de esta expresión de aquí, x de k por e elevado a menos j pi k partido por 2n. Porque es la suma de un número más su conjugado es 2 veces su parte real. Luego, eso es lo que nos da. Por tanto, lo único que tengo es que ser capaz de identificar entre esta ecuación y aquella que esto es igual a aquella suma de cosenos de ella. El que lo vea, ya digo, no necesita escribirlo. El que no lo vea lo tiene que escribir.
porque si no lo escribimos nos quedaremos con la sensación de que alguien nos ha metido un gol. Fijaos que yo, bueno, como ya habéis pasado un tiempo, habéis tenido tiempo de meditarlo, como esto es hacer la parte real de este producto, yo voy a hacerla. No voy ni siquiera a pensar en cómo, voy a hacerla. ¿Quién es ese producto? Primero, x de k por e elevado a menos j 2 pi k partido por 2n. ¿Quién es x de k? X de k es el sumatorio de x de n por e elevado a menos j 2 pi k n partido por 2n, porque es una dft de 2n puntos, ¿no? Y eso viene multiplicado por e elevado a menos j pi k partido por 2n. Luego por e elevado a menos j pi k partido por 2n. Por eso decía que era inmediato. Si ahora multiplicamos estas exponenciales, me va a quedar una exponencial con pi partido por 2n por k por 2n más 1. ¿Y quién es su parte real? Su parte real es el coseno. Por lo tanto, me queda el coseno de pi partido por 2n por k por 2n más 1. Es inmediata, pero bueno, no hay trampas aquí, es simplemente escribir, ahora, multiplicar esas dos y ver cuál es la frecuencia resultante, ¿no? Y la frecuencia resultante es la que está allí dentro del coseno. Y luego, bueno, recordar que la parte real de un complejo es el coseno de la exponencial, ¿no? Habríamos llegado entonces, esto es un edificio en el que hemos puesto el primer piso. El primer piso de este edificio es que hemos dicho, hemos hecho una extensión periódica de periodo 2n y de pronto nos ha aparecido que en la expresión de cuál es la dft de 2n puntos del primer periodo de esa extensión periódica, ¡pum!, aparece la transformada coseno. Aparece la transformada coseno, porque ahí está la transformada coseno, ¿no? Si vais 2 hojas más atrás, os dais cuenta de que lo que hay ahí escrito, si en vez de hacerlo desde 0 hasta 2n, lo hacemos desde 0 hasta n-1, y nos quitamos esa exponencial e elevada a j2 pi tal, es la coseno. Por lo tanto, es evidente que hay una relación, ya lo vemos ahí, que hay una relación, al menos hay una relación entre la dct y la transformada clásica, la dft de 2n puntos de la señal x2 de n, con x2 de k. Ahora solamente hay que relacionar con x de k, pero eso no va a ser difícil. Hasta aquí, y como ahí pone pruebe que, si no lo habéis hecho hoy, yo os lo pido que lo hagáis más adelante, para entender este asunto. Si no lo habéis terminado ahora, volved sobre esto y probad esa parte de ahí. Entonces ya tendríamos probado que la transformada del primer periodo de esa extensión periódica es la expresión que tenemos como última ecuación. x2 de k es igual a esa sumatorio multiplicada por esa exponencial. Entonces ahora ponemos todas las piezas juntas. Ahora ponemos todas las piezas. Ahora ponemos todo lo que sabemos junto. Primero, ¿quién es? Le voy a llamar x2n de k para decir que es la dft, la dft, la transformada de Fourier tradicional, la dft de 2n puntos de la señal x de n. La transformada x de k, podríamos haberle llamado, es simplemente sumatorio de x de n por e elevado a menos j por 2 pi kn partido por 2n, que en este caso es una transformada de 2n puntos. Pero en realidad no tendría que hacer la suma hasta 2n menos 1, ¿no? Bastaría con que hiciera la suma desde n igual a 0 hasta n menos 1, porque lo que viene después son ceros, ¿no? ¿Está? No hay más. Tenemos los puntos que van desde 0 hasta n menos 1 y el resto son 0. Luego entonces, la transformada dft de 2n puntos de mi señal se puede escribir como la fórmula de la derecha y sirve para k desde 0 hasta 2n menos 1, porque es una transformada de 2n puntos. Primera pieza. Segunda pieza, que la dimos antes por definición, la transformada coseno. La transformada coseno, x de k, es igual a ese sumatorio, x de n por ese coseno, con un 2 como multiplicador fuera del sumatorio, y esa va desde 0 hasta n menos 1.
Es una transformada con n valores, y todos ellos son reales. Y ahora tenemos x2 de k, que es la que acabamos de ver ahora. Y x2 de k se puede escribir, bueno, pues de las dos formas que, tal como lo hemos visto ahí, ¿no? Ahí abajo tenemos una expresión, y la otra que hemos demostrado anteriormente, como 2 por e elevado a j pi partido por 2n por k, por la misma exponencial, perdón, el mismo sumatorio que trabaja la transformada coseno. Y ahora de ahí tendríamos que deducir lo que nos dice abajo, que es que la transformada coseno se puede escribir como 2 veces la parte real de la dft de 2n puntos de k multiplicada por e elevado a menos j por pi partido por 2n por k. Voy a dejar que ya lo haremos, pero digo, si llego ahí, y eso es cierto para k desde 0 hasta n-1, porque la dft solo tiene sentido desde k hasta n-1, yo habría encontrado una relación entre la transformada coseno y la transformada dft de 2n puntos, que es lo que buscaba desde un principio, ¿no? Una vez que yo sé que ya encuentro una relación entre la dct y la transformada dft de 2n puntos, a partir de ahí todas las propiedades de la dct las voy a poder sacar sin gran dificultad a partir de las propiedades de la dft. Pero me falta ese último paso, que está implícito en esas 3 piezas que tenemos ahí. Con esas 3 piezas, identificando bloques, yo tengo que demostrar la ecuación que aparece abajo. De nuevo, esta es de el que lo ve a la primera. Y si no se ve a la primera, no pasa nada. Hay que pararse un momentiño y ver a ver qué razonamiento rápido podemos hacer para llegar a esa conclusión. Yo sugiero que, para simplificar, yo voy a decir que A es la transformada x2 de k. A es la transformada x2 de k. Si me fijo en x2 de k, la primera ecuación me está indicando que A es igual a e elevado a j pi partido por 2n por k, por algo a lo que le voy a llamar b. ¿Quién es b? La transformada coseno. ¿Es cierto lo que estoy escribiendo? En la primera expresión tengo x2 de k, que le he llamado a, es igual a esta exponencial por b, siendo b la expresión de arriba, la transformada coseno. ¿Es correcto? Me fijo en la ecuación de abajo. A es igual a e elevado a j por pi partido por 2n y por k, por 2 y por... Bueno, a esto le quería llamar otra cosa. A esto le voy a llamar c. Al resto le voy a llamar c. Así que aquí me queda que esto es igual a e elevado a j por pi partido por 2n por k por b. Y abajo me queda que es esto por c. Luego es evidente que b es igual a c. Es evidente que b es igual a c. Y ahora solo me queda escribir quién es b y escribir quién es c. ¿No? Si a es igual a esta exponencial por b y es igual a la misma exponencial por c, entonces b es igual a c. ¿Y quién es b? B es la transformada coseno. Luego vamos a la fórmula de abajo y vemos la parte izquierda, la dct en el punto k. ¿Y quién es c? Bueno, pues c es en la expresión segunda de x2 de k todo lo que no sea la exponencial. Luego es 2 veces la parte real de x2 de n de k por e elevado a menos j pi partido por 2n por k. Justamente lo que aparece en la ecuación. De nuevo, esto es x2 de k, no nos olvidemos. En la gráfica, en las ecuaciones que estamos viendo, fijémonos en las dos ecuaciones para x2 de k. La primera me dice que x2 de k es igual a esta exponencial multiplicado por algo. A ese algo le llamo b. Todo lo que no sea la exponencial le llamo b. Pero sé que b coincide con la transformada coseno que está en la ecuación anterior. Así que la primera ecuación me indica que x2 de k es igual a esta exponencial por la transformada coseno. La segunda ecuación me dice que x2 de k es igual a la misma exponencial multiplicado por todo lo que no sea esa exponencial en la expresión, a lo cual le voy a llamar c. Bueno, pues ahora identifico b igual a c. ¿Quién es b? La transformada coseno. ¿Quién es c?
todo lo que en la segunda expresión para x2 de k no sea la exponencial e elevado a j pi partido por 2n por k. Por lo tanto, es 2 veces la parte real de la dft de 2n puntos de k multiplicada por e elevado a menos j pi partido por 2n por k. Es un poco alambicado, pero al final hemos llegado por este camino de la extensión periódica a dos cosas. La primera, que al hacer la extensión periódica así ha aparecido ya una transformada coseno y además coincide con la que habíamos enunciado previamente. Segundo, y no de rebote sino buscado, hemos encontrado que la transformada coseno está relacionada con la dft. Eso sí, con la parte real de la dft multiplicada por una cierta exponencial, pero con la dft en definitiva, ¿no?, de 2n puntos. Bueno, a nadie se le oculta que una vez que uno encuentra esta relación, cualquier cosa que uno quisiera trabajar sobre la dft, pues es fácil, volviendo al mundo de la dft, utilizar las propiedades, volver a la dft, ida y vuelta, es ponerse lápiz y papel y salen montones de propiedades que no quiero entrar en ellos porque el objetivo aquí no es tanto estudiar la dft, sino entender, espero que eso haya quedado claro, ¿no?, entender que la dft no es otra transformada más porque sí, sino tiene dos objetivos. Uno, no utilizar números complejos si no hace falta, esto es una transformada real para señales reales, y lo segundo, esa transformada así construida va a tener la propiedad de que su extensión periódica tiene mucha más parsimonia que si la hiciéramos con la dft, de lo cual esperamos que el resultado sea que se compacta más la información en las frecuencias bajas, cosa que es cierto. Bueno, a partir de ahí lo que nos queda sería... Esto es simplemente algunos ejemplos, ¿no? Si hacemos una dft de n puntos nos queda esa transformada. Bueno, cuidado que las altas frecuencias son las que se aproximan a n medios, ¿no? No confundamos que en la dft las altas frecuencias son los puntos del final, ¿verdad? Cuando yo hablo de la dft y estoy muestreando el espectro, las altas frecuencias son cuando están cerca de pi medios. Porque cuando esté, de pi, vaya. Cuando esté al final de todo cerca de 2pi, esta frecuencia se parece a esta de aquí, ¿no? Es como menos esta. O sea que lo importante para ver si la información está compactada en bajas frecuencias en la x de k, no es decir, es que fíjate, todos estos valores que hay por aquí son de alta frecuencia. No, los de alta frecuencia son los que están alrededor de pi, porque pi es la señal que más varía, ¿no? O sea que tiene un pequeño engaño esta gráfica, ¿no?, porque parecería como que yo estoy viendo las altas frecuencias a la derecha de la dft, cosa que no es cierto. Simplemente, digamos que hay más información concentrada aquí y rápidamente decae un poco más. En este ejemplo, como es un ejemplo trivial, tampoco vamos a ver nada. Luego hay una gráfica, esto es lo que hemos hablado antes, ¿no? Hemos hablado de que el hecho de que la extensión periódica sea más parsimoniosa es la que nos va a garantizar la compactación de bajas frecuencias. Y fijaos en la utilidad en procesado de imágenes. En procesado de imágenes, obviamente uno tiene que pensar que, como ya no es una señal que depende de una sola dimensión, bueno, hay que trabajar todo el concepto de frecuencia en dos dimensiones, cuáles son las altas frecuencias y las bajas frecuencias. Antes lo teníamos claro, el espectro de una señal temporal, pues es muy simple pensar tiempo-frecuencia. Aquí tenemos un espectro que tiene dos dimensiones y es la forma fácil de visualizar cómo va la frecuencia. Si utilizamos bloques como aquí de 8 por 8 píxeles y vamos codificando la imagen por bloques de 8 por 8 píxeles, entonces las bajas frecuencias están en la parte superior izquierda y las altísimas frecuencias están en la parte inferior derecha. Así que nos movemos desde arriba a abajo, crecemos en frecuencia vertical y desde la izquierda a la derecha crecemos en frecuencia horizontal. Por tanto, nuestro movimiento, si queremos crecer en frecuencia, es irnos por la diagonal hacia abajo. Y si queremos decrecer en frecuencia, nos tenemos que acercar al punto inicial arriba de todo, a la izquierda y arriba. Así que ahora supongamos que me dan muchos bits. Pues yo represento todos los píxeles con los bits que sea necesario y tengo mi imagen perfecta. Imaginemos ahora que nos reducen, oye, te doy la cuarta parte de los bits, lo siento mucho. ¿Dónde los vamos a asignar? Pues en vez de quitárselos a todos por igual, vamos a empezar a retirar bits de la parte que tiene alta frecuencia, o lo que es lo mismo, vamos a empezar asignando más bits en la parte que tiene baja frecuencia, con lo cual la asignación de bits de la dct
se produce siguiendo un esquema muy sencillo, que es, empiezo por el primero, me voy a la derecha, luego abajo, a la derecha, voy recorriendo en zigzag para ir moviéndome por las bajas frecuencias y poco a poco subiendo hasta llegar a las altas frecuencias. En el momento en el que me quedé sin bits, no pasa nada. Dejo altas frecuencias sin representar, si hiciese falta, porque hay que compactar en exceso. En algunos casos se pide que se compacte mucho la señal. Pues pierde información en alta frecuencia y no dejes de representar correctamente la información en baja frecuencia. Bueno, con este simple esquema, la DCT trabaja eficientemente, está incluida en todos los estándares MPEG, aparece en los MP3, aparece en la compresión de imágenes más habitual y es una de las herramientas más utilizadas a día de hoy en la aplicación práctica del procesado de señales. Algo que no soñaría en su día el profesor Ahmed, que tuve yo la suerte de conocer en el tiempo que viví en New México, que fue el tipo que la propuso en su día y que ni se le pasó por la cabeza al principio que iba a llegar posteriormente a tener toda esta aplicación, ¿no? Y la imagen siguiente es para vosotros, ya no para mí, que mi vista no es capaz de distinguir tanto, pero de estas dos, ¿cuál es la que está hecha con la DCT y cuál es la que está hecha con la DFT? ¿Cuál es la que está hecha con la coseno? La segunda. Caray. Eu penso que a da esquerda é mellor, non? Non sei, yo non veo moi bien, pero creo que la de la izquierda es la que está mejor. Es decir, habiendo perdido información, porque está... Ah, no, disculpa, no. La original es cualquiera de las dos. O sea, esta es una imagen muy tradicional, muy típica, se usa en procesado de imágenes por doquier, ¿no? Y la cosa es, te voy a dar muchos menos bits, te quito bits. Entonces, es la imagen original que se ha comprimido en una de ellas con la DCT, en la otra con la DFT. Y usando el mismo número de bits en ambos casos, ¿no? Yo creo que, yo tengo mala vista, pero me parece que la de la izquierda, el nivel de detalle que podemos apreciar no lo tiene el de la derecha. Si lo ponéis en el computador es más claro todavía, ¿no? Todos los detalles finos están mejor captados en la izquierda. Es una imagen que ha perdido, pero no ha perdido tanto como para que digamos, es como la otra, la de la derecha es como un filtro paso bajo que se le ha metido ahí. De pronto se difuminan un poco todos los detalles. En la izquierda no, se ha conservado mucho mejor la imagen original y usa el mismo número de bits. Es el procedimiento inteligente que hablábamos antes de asignar, ¿no? Más en baja frecuencia y menos en alta frecuencia. Bueno, esto es todo.